Buenos días, chiquillos. Voy a compartir la ley. Quedamos en el artículo 28 de la clase anterior, así que voy a repasarlo. El artículo 28 de la ley 19.300 dice lo siguiente. Para los efectos previstos en el artículo 26, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo ordenará que el interesado publique a su costa en el diario oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto visado por ella del estudio de impacto ambiental presentado. Esto es para sociabilizar a la comunidad respecto del proyecto. Todavía no está aprobado. Dichas publicaciones se efectuarán dentro de los 10 días siguientes a la respectiva presentación ante el SEA. Dicho extracto contendrá a lo menos los siguientes antecedentes: nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad, ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se ejecutará. Letra C, indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata, monto de la inversión estimada y principales efectos ambientales y medidas mitigadoras que se proponen. En caso de que el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, el interesado deberá publicar en las mismas condiciones previstas en los incisos precedentes, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones. Entonces, si se presentaron que aclararan ciertos puntos del proyecto, o rectificaciones, o ampliaciones, producto de alguna persona que haya leído el estudio y haya encontrado peros al estudio, también deben ser aclarados públicamente a través de un diario. Artículo 29. Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al estudio de impacto ambiental ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de 60 días, contado desde la respectiva publicación del extracto. Si durante el procedimiento de evaluación el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por 30 días, periodo en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del estudio de impacto ambiental, o sea, esos 120 días de plazo. El reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos. El Servicio de Evaluación Ambiental, considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de estas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en las páginas web del servicio, con a lo menos 5 días de anticipación a la calificación del proyecto. Cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieran sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución. No sé si se dieron cuenta del último punto. Dice: cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubiesen sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar un recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20. ¿Ya? O sea, ¿por qué no se tomó en cuenta lo que ella dijo? ¿Ya?
puede presentar un recurso de reclamación. Artículo 30. Las comisiones de evaluación o el director ejecutivo, en su caso, publicarán el primer día hábil de cada mes en el Diario Oficial y en un periódico de circulación regional o nacional, según corresponda, una lista de los proyectos o actividades sujetos a una declaración de impacto ambiental que se hubieran presentado a tramitación en el mes inmediatamente anterior, con el objeto de mantener debidamente informada a la ciudadanía o comunidad, ¿cierto? Dicha lista contendrá al menos los siguientes antecedentes. Letra A. Nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad. Letra B. Ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se ejecutará. Letra C. Indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata. En caso de que la declaración de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 bis, el proponente deberá publicar en las mismas condiciones previstas en el artículo 28, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones. O sea, el titular del proyecto debe publicarla en el diario. Artículo 30 bis. Las direcciones regionales o el director ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días en las declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello siempre que lo soliciten a lo menos 2 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas, ¿ya? Por esas cargas ambientales por ese proyecto que se presentó como declaración ambiental. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a declaración de impacto ambiental de que se trate. La idea es hacer esto lo más transparente posible y que no se diga que los proyectos se están haciendo a la mala o que no se quiere informar a la comunidad respecto a los proyectos, ¿ya? Acuérdense que hoy en día las comunidades tienen mucho poder, se pueden reunir, los mismos, las mismas, ¿cómo se llama?, redes sociales ayudan a generar presión, pueden salir a protestar, etcétera. Entonces la idea es que la gente que está presentando un proyecto lo sociabilice y aclare las dudas de las comunidades para que el proyecto finalmente sea aceptado. Esa es la idea, ¿cierto? La idea de toda la institucionalidad medioambiental en Chile, ¿a qué me refiero? Al SEA, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿cierto? El que evalúa las declaraciones, los estudios de impacto ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y los tribunales ambientales. La idea de toda esta institucionalidad ambiental no es evitar que se hagan proyectos de inversión en Chile, sino que se hagan, pero que se hagan responsablemente, que la gente, que las empresas se hagan cargo, ¿cierto?, del daño que puedan provocar para mitigar en lo posible todo lo que pueda afectar al medio ambiente. A eso se refiere. Sigo leyendo el segundo párrafo. Dice, si durante el procedimiento de evaluación de la declaración de impacto ambiental esto hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por 10 días, periodo en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la declaración de impacto ambiental. El reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos.
Eso se cuantifica, ¿cierto?, en el reglamento, que aún no hemos estudiado. Entonces, esta ley 19.300 va de la mano con el reglamento de medio ambiente, ya que aún no lo hemos estudiado. Tratándose de los proyectos sometidos a evaluación de conformidad a lo establecido en el artículo 18 ter, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de 10 días. El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de estas, pronunciándose fundamentadamente, ¿cierto? Fundamentadamente, diré decir aquí, pronunciándose fundadamente, está bien, respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del servicio, ustedes la pueden visitar, con a lo menos 5 días de anticipación a la calificación del proyecto. Cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones no hubieran sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar un recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20. Fíjese que es un recurso de reclamación, no de reposición. No es que vaya a ser evaluada nuevamente el proyecto. El que no suspenderá los efectos de la resolución. Por eso es un recurso de reclamación y no de reposición. Por ejemplo, cuando hay un juicio, ¿cierto? Y se establece una sanción o el afectado puede hacer un recurso de reposición y eso va a la Corte de Apelaciones. Después sale una nueva resolución y el afectado nuevamente puede ir a ¿cómo se dice? A un recurso de reposición, no de reclamación. Y eso va a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es la que finalmente corta el queque. Cuando se eleva un recurso de reposición, en este caso es recurso de reclamación, de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución. Para los efectos de este artículo, se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación. Por ejemplo, ¿cierto? Un aumento de carga de algún tipo de gas negativo, ¿cierto?, para la atmósfera, algún tipo de carga de algún efluente, de aumento de temperatura, por ejemplo, a un río, a un estero, aumento de temperatura en las aguas del mar, en un área determinada, que aumente, por ejemplo, un contaminante o un nutriente que en exceso puede dañar, ¿cierto?, un lago, una laguna, a eso se refiere. Esas son las externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación. Puede ser incluso en la etapa de construcción. La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación. Para eso uno se mete al CEA, ¿ya? Obviamente lo va a ver de forma electrónica, formular observaciones y obtener respuestas fundadas de ellas. Artículo 30 ter. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 28 y 30, los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su costa, en medios de radiodifusión de alcance local, la presentación del estudio o declaración, el lugar en donde se encuentran disponibles los antecedentes de estos y el plazo para realizar observaciones. ¿Ya? Se tiene que dar aviso también a través de radios locales. ¿Quién hace eso? El que está realizando el proyecto. El reglamento deberá establecer, ahí estoy leyendo, el reglamento deberá establecer el contenido de los anuncios, la forma de acreditar ante la autoridad su emisión y el plazo en el cual estos deberán emitirse. Con todo, los proponentes podrán solicitar al director regional o ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según corresponda, reemplazar el proceso de radiodifusión por otro de similar alcance. ¿Cuándo?
en aquellos casos en que éste resulte en extremo oneroso, o sea, muy costoso, muy caro, o bien cuando no sea posible realizarlo por razones técnicas. Imaginemos que no hay una radio local, ante lo cual la autoridad deberá responder mediante resolución fundada. Artículo 31. ¿Qué pasa si no hay radio, por ejemplo? A ver, volviendo al tema anterior. Bueno, se pueden repartir trípticos, ¿cierto?, a la comunidad. ¿Ah? Se puede publicar en algún sitio web de la comunidad, etcétera. Lo más probable es que no haya internet tampoco, ¿cierto? Entonces lo mejor es publicar o difundir, ¿cierto?, esa declaración a través de las juntas de vecinos, o visitar puerta a puerta la comunidad, ¿cierto?, y entregar un tríptico para que lean el proyecto. Lo importante es sociabilizar el proyecto. Artículo 31. La comisión establecida en el artículo 86, o el director ejecutivo del SEA, en su caso, remitirá a las municipalidades en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades que contemple el proyecto bajo evaluación, una copia del extracto o de la lista a que se refieren los artículos 28 y 30 precedentes. Silencio, por favor. Repito esta última parte. La comisión establecida en el artículo 86, o el director ejecutivo, en su caso, remitirá a las municipalidades en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades que contempla el proyecto bajo evaluación, una copia del extracto o de la lista a que se refieren los artículos 28 y 30 precedentes, según corresponda, para su adecuada publicidad y garantizar la participación de la comunidad. Párrafo 3 bis. Del acceso a la información ambiental. Artículo 31 bis. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la administración, en este caso del Servicio de Evaluación Ambiental, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley número 20.285 sobre el acceso a la información pública. ¿Ya? Esto de la Constitución del 80. Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la administración. Cuando se habla de la administración se refiere a la administración pública, el Estado, y que verse sobre las siguientes cuestiones, y que trate sobre las siguientes cuestiones. Letra A, el estado de los elementos del medio ambiente, como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados, y la interacción entre estos elementos. Letra B, los factores tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones, residuos, incluidos los residuos radioactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. Letra C, los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras A y B, y las medidas, políticas, normas, planes, programas que les sirvan de fundamento. Letra D, los informes de cumplimiento de la legislación ambiental. Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental que está presentando, ¿cierto?, el titular de una declaración o un estudio. Letra E, los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones relativas a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra C. Letra F, el estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente, citados en la letra A,
o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras B y C. Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2 de la ley. Artículo 31 ter. El Ministerio del Medio Ambiente administrará un sistema nacional de información ambiental, desglosada regionalmente, en la cual se indicará, letra A, los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales. Esto lo pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente. Letra A, los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y demás actos administrativos sobre el medio ambiente o relacionados con él. Letra B, los informes sobre el estado del medio ambiente señalados en la letra ñ del artículo 70. Letra C, los datos o resúmenes de los informes señalados en el número anterior, derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente. Letra D, las autorizaciones administrativas asociadas a actividades que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente, o en su defecto la indicación precisa de la autoridad que dispone de tal información. Letra E, la lista de las autoridades públicas que disponen de información de contenido ambiental y que debe ser públicamente accesible. Letra F, los dictámenes de la Contraloría General de la República recaídos en materias ambientales. Letra G, las sentencias definitivas de los tribunales de justicia recaídas en juicios de carácter ambiental. Letra H, toda otra decisión o resolución de carácter general emanada de la autoridad recaída en asuntos ambientales. Artículo 31 cuater. Cualquier persona que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Párrafo 4. De las normas de calidad ambiental y de la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental. Artículo 32. Mediante decreto supremo que llevará la firma del ministro del Medio Ambiente y del ministro de Salud, se promulgarán las normas primarias de calidad ambiental. Las normas estas que tienen que ver, ¿cierto?, con el cuidado de la población. Estas normas serán aplicación general en todo el territorio de la República de Chile y definirán los niveles que originan situaciones de emergencia. Van a estar los máximos o los mínimos ahí definidos, dependiendo si es algo malo o bueno, ¿cierto? Y definirán los niveles que originan situaciones de emergencia. El Ministerio de Salud podrá solicitar fundadamente al Ministerio del Medio Ambiente la dictación de una norma primaria de calidad, la que deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 años, a menos que dentro de tal plazo indique las razones técnicas para no acoger la solicitud. Entonces el Ministerio de Salud indica, ¿cierto?, o solicita al Ministerio del Medio Ambiente cuando se necesita una norma primaria de calidad. ¿Ya? Segundo párrafo dice, mediante decreto supremo que llevará las firmas del ministro de Medio Ambiente y del ministro competente, según la materia que se trate, se promulgarán las normas secundarias de calidad ambiental. Esas son las normas referidas, ¿cierto?, al cuidado de la naturaleza o de la flora y fauna. Un reglamento establecerá el procedimiento a seguir para la dictación de normas de calidad ambiental, que considerará a lo menos las siguientes etapas: análisis técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes, públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas y una adecuada publicidad. Establecerá además los plazos y formalidades que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y los criterios para revisar las normas vigentes. Les recuerdo solamente que
cualquier norma que ha sido aprobada, ¿cierto?, por el Ministerio de Medio Ambiente, ya sea norma primaria o norma secundaria, y cualquier ley en general, sale en el diario oficial, ¿cierto? Y una vez que sale en el diario oficial, independiente usted que lo lea el diario oficial o no, es ley de la República, por lo tanto, se entiende que usted está en conocimiento de ella. Usted no puede decir yo no conocía la ley, ¿ya? Usted no puede decir es que yo no tenía idea que existía esa ley, ¿ya? Cualquier ley que haya sido aprobada, en este caso estamos hablando de leyes medioambientales, normas primarias, normas secundarias, pero en general cualquier ley que haya sido aprobada se publica en el diario oficial y desde ese momento ya es ley del Estado, por lo tanto, eh, el Estado tiene todo el derecho de decir que la ley es conocida, independiente de que usted lea o no el diario oficial, ¿ya? Nadie puede decir que desconoce la ley cuando ya ha sido publicada en el diario oficial. Eso es lo que les quería decir. Toda norma de calidad ambiental será revisada por el Ministerio del Medio Ambiente, a lo menos cada 5 años, porque pueden cambiar las condiciones, ¿cierto? Las condiciones del medio ambiente, como ustedes saben, los ecosistemas son dinámicos en el tiempo. Puede que algo que era estricto hace 5 años atrás, hoy en día no sea estricto y haya que modificar esa ley. Toda norma de calidad ambiental será revisada por el Ministerio del Medio Ambiente a lo menos cada 5 años, aplicando el mismo procedimiento antes señalado. La coordinación del proceso de generación de las normas de calidad ambiental y la determinación de los programas y plazos del cumplimiento de las mismas corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente. Artículo 33. El Ministerio del Medio Ambiente administrará la información de los programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo que está decretado, ¿cierto? Como un artículo en la Constitución del 80. Entonces, para poder cumplir con eso, nace la ley 19.300, que es la que estamos estudiando. Repito el artículo 33. El Ministerio de Medio Ambiente administrará la información de los programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hace poco se dio a conocer que una población en Arica está levantada sobre suelos muy contaminados con metales pesados que fueron traídos de Suecia por una empresa sueca, ¿ya? Y el Estado de Chile recibió eso y lo acumularon en un lugar y después lamentablemente se levantó una población encima de esos suelos y mucha gente con cáncer que ya ha muerto y otros que están siendo afectados actualmente debido a esa irresponsabilidad tanto por parte del Estado de Suecia como del Estado chileno, ¿ya? Eh, es terrible lo, lo ocurrido. Ahí obviamente el Estado no veló, ¿cierto?, por este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estos programas serán regionalizados. Respecto de la zona económica exclusiva y del mar presencial de Chile, se compilarán los antecedentes sobre estas materias. La zona económica exclusiva son las 200 leguas, ¿cierto?, desde 200 leguas marinas, desde, o millas son, 200 leguas o millas, no recuerdo bien en este momento, pero desde el continente y también alrededor de la isla de Pascua, ¿ya? Artículo 34. El Estado administrará un sistema nacional de áreas silvestres protegidas, ¿ya?, por la CONAF, que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica. Una reserva marina, por ejemplo, es la reserva que está alrededor de Rapa Nui, que fue aprobada hace como 3 años atrás. Artículo 34. Entonces, deber del Estado administrar un sistema nacional de áreas silvestres protegidas que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, obviamente para las futuras generaciones.
La administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Artículo 35. Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán afectas a cualquier tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado, como era el Parque Pumalín, ¿cierto?, de la familia Tompkins, ¿ya? Pero que él dejó por ley que eso iba a pasar a ser un parque administrado por el Estado posteriormente. La supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La afectación de estas áreas será voluntaria y se perfeccionará mediante resolución dictada por el organismo señalado en el inciso anterior, que acoge la respectiva solicitud de su propietario. Estamos hablando de zonas privadas, ¿cierto? Quien deberá reducir la resolución a escritura pública e inscribirla para efectos de publicidad en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces competentes. La desafectación se producirá por vencimiento del plazo, por resolución de dicho organismo fundada en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento o a petición anticipada del propietario. O sea, puede ser que la persona no esté cumpliendo con el cuidado que corresponda, no esté cumpliendo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Con sus responsabilidades tributarias, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres. Entonces ahí va a perder, ¿cierto? Va a perder la administración privada de ese lugar. Por eso dice, la desafectación se producirá por vencimiento del plazo, por resolución de dicho organismo, fundada en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento, o a petición anticipada del propietario. Imaginemos que la persona ya no tiene dinero para pagar, por ejemplo, las contribuciones, como tributos, ¿cierto? O no tiene dinero para mantener el parque. Él puede avisar, desafectarse, avisando a petición anticipada del propietario. En los dos últimos casos podrá aplicar una multa a beneficio fiscal, que no excederá del monto acumulado, obviamente. Si no puede pagar, no puede exceder el monto acumulado, y actualizado de impuestos y contribuciones de los que el inmueble estuvo exento en virtud de su afectación en el periodo correspondiente. Repito, en los dos últimos casos podrá aplicar una multa a beneficio fiscal que no excederá del monto acumulado y actualizado de impuestos y contribuciones de los que el inmueble estuvo exento en virtud de su afectación en el periodo correspondiente. El reglamento establecerá los requisitos, plazos y limitaciones de aplicación general que se deberán cumplir para gozar de las franquicias, ejercer los derechos y dar cumplimiento a las obligaciones y cargas a que se refiere el inciso primero. Artículo 36. Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en los artículos anteriores las porciones de mar, terreno de playa, playas de mar, lagos, lagunas, glaciares, embalses, cursos de agua, pantanos y otros humedales situados dentro de su perímetro. Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos, en los que les corresponda. Artículo 37. El reglamento fijará el procedimiento para calificar las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres sobre la base de antecedentes científico-técnicos y según su estado de conservación, en la categoría recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, u otro organismo internacional que dicte pautas en estas materias.
De conformidad a dichas clasificaciones, el Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de dichas especies. El reglamento definirá el procedimiento de elaboración, el sistema de información pública y el contenido de cada uno de ellos. Artículo 38. El Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos competentes del Estado elaboren y mantengan actualizado un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres y fiscalizarán las normas que imponen restricciones a su corte, captura, corte se refiere a de árboles, ¿cierto? Restricciones a su corte, captura, caza, comercio y transporte, con el objeto de adoptar las acciones y medidas, ahí faltó una D, con el objeto de adoptar las acciones y medidas tendientes a conservar la diversidad biológica y preservar dichas especies. Por ejemplo, el coihue es una especie protegida, ¿cierto? Como ustedes sabrán. No se puede cortar, eh, pero hay gente que a la orilla, por ejemplo, de la carretera austral, coihue de 300, 400 años, que a mucha gente seguramente por lo costoso y valioso de su madera, les encantaría poder cortarlo. ¿Qué es lo que hacen? Le inyectan, lamentablemente le inyectan un tipo de veneno con jeringa a estos árboles para que el árbol muera de forma natural, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando un árbol está muerto, sí puede usufructuar de su madera. Y hacen eso justamente para no ser sancionados. O sea, pasan por cierto lugar, los envenenan y después, qué sé yo, al año, cuando ya el árbol está seco, pueden usufructuar de él. Artículo 39, artículo 39. La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional. Acuérdense que los suelos son súper importantes. Artículo 39. La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional, a fin de evitar su pérdida y degradación. Si no hay suelos, si los suelos se inhabilitan para el crecimiento de los vegetales y de las plantas, estamos rompiendo el primer eslabón, ¿cierto?, de la cadena alimenticia, que son los vegetales. Párrafo 5 de las normas de emisión. Artículo 40. Las normas de emisión se establecerán mediante decreto supremo que llevará las firmas del Ministerio del Medio Ambiente, las normas de emisión de gases, las normas de emisión de efluentes, ¿ya?, que salen por chimeneas o que salen por tuberías hacia un lago o hacia el mar. Esas son las normas de emisión. Artículo 40. Las normas de emisión se establecerán mediante decreto supremo que llevará las firmas del ministro del Medio Ambiente y del ministro competente según la materia de que se trate. El que señalará su ámbito territorial de aplicación. Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer, facilitar y coordinar la dictación de normas de emisión, para lo cual deberá sujetarse a las etapas señaladas en el artículo 32, inciso tercero, y en el respectivo reglamento, en lo que fueren precedentes, considerando las condiciones y características ambientales propias de la zona en que se aplicarán, pudiendo utilizar las mejores técnicas disponibles como criterio para determinar los valores o parámetros exigibles en la norma cuando corresponda. Párrafo 6 de los planes de manejo, prevención o descontaminación. Artículo 41. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies clasificadas según lo dispuesto en el artículo 37, ¿ah?, como en peligro de extinción, por ejemplo. Artículo 42. El Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el organismo público encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, cuando corresponda, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación. Repito esto último, artículo 42.
El Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el organismo público encargado por la ley de regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, cuando corresponda, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación. Estos incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales. A. Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos. ¿Ya? El caudal ecológico de los ríos se refiere, el caudal ecológico de los ríos. El caudal ecológico de un río es el caudal medio, ¿cierto?, de a lo menos 10 años de un río. A eso se le llama caudal ecológico. Se supone que con ese caudal mínimo se puede mantener, ¿cierto?, eh, eh, se puede preservar la naturaleza que depende de ese río, como son los peces. Letra B, mantención del valor paisajístico. Mantención del valor paisajístico. Hay lugares, ¿cierto?, que por su naturaleza tienen un valor paisajístico invaluable y que obviamente hay que mantener. Como por ejemplo las Torres del Paine, ¿cierto? No me voy a poner a construir de estos molinos eólicos en las Torres del Paine. Letra C, protección de especies clasificadas según lo dispuesto en el artículo 37. Lo dispuesto en este artículo es sin prejuicio de lo establecido en otros cuerpos legales sobre planes de manejo de recursos naturales renovables. Repito, lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales sobre planes de manejo de recursos naturales renovables y no se aplicará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiera aprobado un estudio o una declaración de impacto ambiental. Artículo 43. La declaración de una zona del territorio como saturada o latente se hará por decreto supremo que llevará la firma del ministro del Medio Ambiente y contendrá la determinación precisa del área geográfica que abarca. ¿Se acuerdan lo que era la zona saturada y la zona latente? La zona saturada es cuando a lo menos una norma ambiental o de emisión está sobrepasada. Basta con que una. La zona latente, cuando una de esas normas, puede ser norma de emisión o norma ambiental de algún gas o contaminante en la atmósfera o sobre algún agua, está entre el 80 y el 100% de su máximo permitido. Esa es la zona latente. Entonces el artículo 43 dice: la declaración de una zona del territorio como saturada o latente se hará por decreto supremo que llevará la firma del ministro de Medio Ambiente y contendrá la determinación precisa del área geográfica que abarca. Llevará además la firma del ministro de Salud si se trata de la aplicación de normas primarias de calidad ambiental o del ministro sectorial que corresponda según la naturaleza de la respectiva norma secundaria de calidad ambiental. Puede ser una norma primaria, ¿cierto?, que tiene que ver con la población, o norma secundaria que tiene que ver con la naturaleza. Mediante decreto supremo que llevará la firma del ministro del Medio Ambiente, de Salud o del ministro sectorial, según corresponda, se dejará sin efecto la declaración de zona saturada o latente cuando no se cumplan las condiciones que la hicieron procedente. O sea, cuando bajan los niveles de contaminación de un 80% hacia abajo, se puede declarar no latente una zona. O si una norma que había sido sobrepasada baja, ¿cierto?, puede pasar a zona latente, pero tiene que pasar por un decreto supremo firmado por el ministro del Medio Ambiente, de Salud y del ministro sectorial. El decreto supremo señalado en el inciso anterior dejará sin efecto las respectivas medidas del plan de descontaminación y o prevención, pudiendo en el primer caso mantener vigentes las restricciones impuestas a las emisiones de las fuentes responsables a que se refiere la letra F del artículo 45, y las medidas destinadas a prevenir episodios críticos de contaminación, por un plazo no superior a 2 años contado desde la derogación del plan, con una sola finalidad, perdón, con la sola finalidad de permitir la dictación del plan de prevención. Esta declaración tendrá como fundamento las mediciones realizadas
o certificadas por los organismos públicos competentes. Lamentablemente hoy en día las mediciones se toman por las mismas empresas que contaminan, ¿ya? Eh, Esa ley está mala, obviamente. Por ejemplo, si yo mismo me mido como ENAP, si yo mismo me mido como fundición, mis contaminantes, yo podría, ¿cierto?, dudar de la información que estoy entregando a la comunidad, ¿cierto? Como lógico. Entonces, quien debiera medir debiera ser o un organismo como la Superintendencia de Medio Ambiente o un organismo privado, ¿cierto? Que no dependa, ¿cierto?, de la empresa a la cual se le están midiendo los gases o los efluentes. Esta declaración tendrá como fundamento las mediciones realizadas o certificadas por los organismos públicos competentes en las que conste haberse verificado la condición que la hace procedente. El procedimiento estará a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente. Si la zona objeto de la declaración estuviera situada en distintas regiones, el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a empezar a ver el reglamento. Así que hasta el artículo 43 es lo que hemos visto de la ley 19.300. ¿Dudas, preguntas? Entonces, en la próxima clase comenzamos con el reglamento. Nos estamos viendo. Chao. Chao.